Hoy, al continuar con nuestra serie Consuelo frente al dolor y la muerte, vamos a tratar de un tema que no podemos pasar por alto: la resurrección de Jesús. Cuando hablamos de la muerte y de la resurrección de Jesús, hablamos de lo que constituye la creencia fundamental de la fe de la doctrina cristiana, donde se nos dice que una vez que Jesús fue sentenciado a muerte y crucificado, resucitó al tercer día. El Nuevo Testamento nos menciona que Jesús es la resurrección y la vida, por lo tanto es el autor de la vida y tiene la autoridad para resucitar. Es Dios. En San Juan, el capítulo 10, versículo 17, Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuán hermoso es entender que el Dios hecho carne es el autor de la vida y es el autor de la resurrección. En San Juan, el capítulo 2, versículo 19, Jesús expresó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sus oyentes no entendieron y le respondieron: en 46 años este templo fue edificado y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Una y otra vez Jesús predijo que después de muerto y ser crucificado, resucitaría al tercer día. Vamos a leer uno de esos relatos que se encuentra en San Lucas 18, versículo 31. Dice: y Jesús, tomando a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a las gentes y será escarnecido, injuriado y escupido. Y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Este mismo relato lo encuentras en Mateo 17, 23, Mateo 20, 19, Marcos 10, 34. Pero me gusta mucho cuando leo Lucas, el capítulo 24, aquel día de la resurrección de Jesús. Ya al atardecer, 2 discípulos se encaminaban hacia Emaús. Y en ese camino hacia Emaús se acerca un extraño que entra en ellos con diálogo. En el versículo 17 dice: ¿qué pláticas son esas que tratáis entre vosotros andando y estando muy tristes? Y Cleofas le contestó: tú solo eres un peregrino en Jerusalén y no has sabido las cosas que han acontecido estos días. Y entonces el extranjero, que era Jesús, les preguntó: ¿qué cosas? Y entonces ellos le responden: de Jesús de Nazaret, el cual era varón profeta, poderoso en hechos y obras delante de Dios y delante del pueblo, y cómo lo entregaron los príncipes de los sacerdotes y a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto ángeles, los cuales les dijeron que él vive. Si ordenamos los sucesos, vamos a encontrar que los evangelios nos dicen que fue hecho un gran terremoto. El ángel del Señor, muy poderoso, viene y remueve la piedra. Y este ángel es presentado con un resplandor, con un blanco maravilloso, con un vestido blanco como la nieve. Pero vamos a mencionar algo que a veces olvidamos en el relato de la resurrección de Jesús. Mateo 28, 1 nos dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, Jesús resucitó. Marcos 16, 1 dice: pasado el sábado, y el versículo 2 dice: a la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, es cuando Jesús resucitó. Lucas 24, 1 dice: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro y encontraron que Jesús ya había resucitado. Y Juan 20, 1 dice: el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús resucitó. Debido a la resurrección de Cristo, la mayoría del mundo cristiano celebra ese día como un día especial, y no está malo en hacerlo.
El gran problema es que vivimos bajo un engaño porque se nos ha enseñado que el día de la resurrección de Jesucristo es el séptimo día. Y vamos a decir que este argumento o este pensamiento o esta creencia es contraria a lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que el día que Jesús resucitó era el primer día de la semana. El parámetro que se conoce, que maneja los calendarios y el derrotero de las fechas, es un estándar que se llama el estándar ISO 8601, que a nivel internacional en el 2004 estableció que la semana comienza el lunes y termina el domingo, obviando absurdamente la revelación de la Biblia, contradiciendo lo que la Escritura nos ha enseñado y en contra del mandamiento del Señor. Porque San Lucas 23:56 y los otros evangelistas nos dicen que las mujeres y los discípulos reposaron el sábado conforme al mandamiento. La hermosa lección que nos deja la resurrección de Jesús es saber que el primer día de la semana es lo que nosotros llamamos domingo, el venerable día del sol romano, un día pagano, y que en ese primer día de la semana Jesús resucitó y se constituyó en un día de conmemoración, pero nunca reemplazando al séptimo. Que el Señor nos dé sabiduría para entender que aún en su muerte Él ratificó que observaba, guardaba y obedecía los mandamientos que habían sido revelados por Dios al pueblo. Que el Señor nos regale un hermoso día. Los amo mucho.